Un placer enorme para nosotros y le damos la bienvenida y las muy buenas tardes a Mariano Boettner. Él es periodista especializado en economía y finanzas de Infobae. ¿Cómo estás, Mariano? Silvio Sacomani y Nicolás Naves te saludamos. Hola Silvio, Nicolás, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Mariano. Muy amable. Bien, en primer término, me gustaría que nos comentes, ¿sí?, cuál es tu visión, tu análisis, a raíz de los motivos por los cuales el riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos. Un riesgo país muy elevado. Sí, es realmente elevado. Es más elevado, por lo pronto, es más elevado de lo que quisiera el gobierno. Y ahí ya nos da un dato. Ese dato es que a esta altura de cómo se desarrolla el plan económico, el equipo económico, digamos, el ministro de Economía y en el Banco Central esperaban tener un riesgo país más bajo. ¿Esto por qué lo decimos? Porque una parte fundamental del programa económico del gobierno Milei es tener la capacidad de conseguir financiamiento desde el exterior. El financiamiento desde el exterior se consigue en la medida que haya tasas de interés pagables, es decir, que la plata que le presten a la Argentina tenga un interés razonable. Con un riesgo país tan alto, la tasa a la que le prestarían al gobierno nacional es por encima del 10% anual, que es una tasa prohibitiva. Digamos, sería muy extraño ver a un Estado nacional emitiendo a una deuda tan cara. Con lo cual, ahí tenemos un primer dato, y es que el riesgo país es alto para lo que quisiera el gobierno. Por ahí, para el resto de los sectores económicos o incluso te diría para los gobernadores, para las provincias, no hay un impacto tan grande, porque hay empresas que sí están consiguiendo financiamiento afuera. Córdoba como provincia fue a buscar y lo consiguió. Santa Fe tuvo la intención y va a tener que esperar un poco. No, las empresas de rubro hidrocarburífero también, 18.000 millones de dólares aproximadamente. Sí, claro, para las empresas es importante. El tema es que el riesgo país mide el riesgo de la nación, claro, no mide el riesgo de las empresas. Por supuesto. Entonces, el primer dato te diría, Silvio, es ese, que el riesgo país es alto y al quien más está alertado por eso es el gobierno. Y después digo, si nos tenemos que meter en cuáles son las razones, bueno, pareciera que el riesgo país, primero que nada, por definición, lo que marca es cuál es la percepción, propiamente dicho, de riesgo que hay sobre la capacidad de pago, digamos, que tiene un país sobre su deuda. Exacto. Y como el de la Argentina todavía es alto, lo que está dejando como mensaje es que los inversores todavía no creen que el plan económico de Milei, al cual con total probabilidad muchas de las cosas las aplauden o les gusta o les cae bien y es lo que les gustaría que siga haciendo el gobierno, todavía no es visto como algo demasiado sólido hacia adelante. Y empiezan a haber obstáculos ahí. ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, un obstáculo puede ser, por ejemplo, tener la incertidumbre o la incerteza de que después de las elecciones legislativas el gobierno quede bien parado en el Congreso y que pueda llevar adelante otro tipo de reformas que al mercado también le gustaría. Uh-huh. Si eso se empieza a poner en duda, si el plan futuro y la hoja de ruta que sigue post elecciones se empieza a poner en duda, bueno, entonces ahí la decisión lógica de los inversores es esperar un poco antes de tomar una decisión fuerte de inversión en la Argentina, y se quedan esperando afuera, van a ver cómo se resuelve la cosa y qué es lo que termina resultando, y ahí eventualmente decidirán entrar o no. Entonces, en definitiva, para cerrar el concepto, pareciera que hay cuestiones políticas y de funcionamiento del propio plan económico que hacen algún ruido a los inversores. Uh-huh. El resultado de las elecciones, y esto como último comentario, y si quieren después lo desarrollamos, la cuestión del nivel de las reservas. Sí, te íbamos a consultar. Lo que observan es que las reservas todavía son bajas, por eso ven que hay todavía una cuestión de riesgo alto. Sí, seguro. Ahora, el Tesoro, tengo entendido que se está haciendo de dólares, ¿no es cierto? Pero la consulta es, ¿por qué no se compraron más dólares? Bueno, eso es muy curioso, porque para poner un brevísimo contexto, hace más o menos 3 meses hubo un cambio muy fuerte del plan económico, que fue, se acordarán, esta cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario y en simultáneo la salida del cepo cambiario para las personas. Para las empresas se mantuvo algún control,
y la flotación cambiaria entre bandas, este piso de flotación y el techo. Sí. Entonces, cuando empieza eso, uno veía, por el trabajo nuestro de ver como periodistas qué decía el acuerdo con el fondo, que había un compromiso muy fuerte del gobierno para sumar reservas. Pero a medida que se fue desarrollando los días y las semanas, el gobierno no hacía nada para comprar reservas. Entonces llamaba la atención esa diferencia entre lo que se firmó en el papel con el fondo y lo que estaba haciendo el gobierno en la realidad. Y te digo más, incluso con declaraciones un poco despectivas. Recuerdo a algún funcionario, algún asesor del ministro de Economía diciendo que el gobierno Milei no llegó para comprar reservas, sino para bajar la inflación, que comprar reservas no es necesario, no nos importa, no nos interesa. Entonces parecía como que todas las señales... Una mirada muy desacertada. Como si, a lo que voy es, según la visión del gobierno, no necesitan comprar reservas porque como el dólar flota, bueno, si necesita ir un poquito más para arriba para equilibrar las cuentas o un poquito más para abajo, lo que fuese, va a ser un movimiento típico del mercado y que el gobierno se tiene que quedar completamente afuera, sin comprar, sin vender, salvo que toque el piso y el techo o el techo de la banda. Uh-huh. Hasta ahí estaba un punto. Ahora, eso fue, digamos, el primer mes y medio, 2 meses de este régimen de flotación entre bandas. Después el gobierno pareciera que viró la nave hacia otra dirección, que es esto que decías vos, que el gobierno de repente empezó a cambiar esa señal, dejó de decir la prioridad es la inflación, no nos importa comprar reservas, sino que empezó a comprar pero por vías alternativas, es decir, no es que vino el Banco Central en el mercado y dijo, dame 500 millones, me lo llevo a este precio. Empezó a buscar caminos por colectora, digamos, para comprar uh-huh. más de apuchitos. Y no lo hizo el Banco Central, sino el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía. Y bueno, ahí lo que hizo fue esperar que, por ejemplo, empresas salgan a buscar financiamiento afuera en dólares, o provincias, como por ejemplo, repito el ejemplo de Córdoba de hace algunas semanas, y lo que hizo es comprar una parte de esos dólares, hacerse lo propio, pagarle obviamente el equivalente en pesos y ir armando como un colchoncito de dólares, y que eso impacta a las reservas positivamente, entonces suma. Ahora, la gran pregunta es, y esto el gobierno no lo puede responder, por lo menos no abiertamente, ¿qué pasó para que haya un viraje de no necesitamos reservas a empezar a comprar? Para mí queda claro a todas luces de que ahí hubo o que eso es resultado de el escarceo, un rigoreo del Fondo Monetario. Exacto, sí. Cuando empezó esta revisión de metas, que el gobierno estaba tan abajo en la cantidad de reservas mínimas que tenían que acumular, con total seguridad te digo, el Fondo Monetario le habrá dicho al gobierno, empiecen a hacer algo para cortar esta distancia con lo que ustedes se habían comprometido, y ahí es cuando empezó todo el gobierno. Bien, contale a nuestros oyentes que no tienen por qué conocer de este tema, la relevancia, la importancia de tener un Banco Central sólido en torno a las reservas. Para mí lo más importante es que un Banco Central con muchas reservas es el respaldo principal de tu moneda. Vos necesitas muchos dólares para que tu moneda sea fuerte. Y esto no es literatura y no es una presunción, sino que no hay que hacer otra cosa que mirar a los países que nos rodean. No hace falta irse al primer mundo, no hace falta ver a Estados Unidos, ni a Japón, ni a Australia, ni a Europa, sino que basta ver con lo que hace o lo que han hecho en los últimos 2 décadas, por lo menos, Uruguay, Chile, Perú, Brasil, que tienen, para que tengamos un orden de magnitud, tienen, no sé, entre el 20 o el 30% del equivalente de su PBI acumulado en reservas. Argentina tiene 0. Es decir, no es que nos falta un poquito, nos falta mucho tramo por recorrer para igualar la cantidad de reservas que tiene. Creo que de todos los países de la región, de Sudamérica, Perú es el que más tiene, y es algo así como el equivalente al 30% de su PBI en reservas. Es decir, si tuviese el sol peruano, y bueno, a lo que voy es, ¿por qué el sol peruano es una de las monedas más estables de la región en los últimos 20 o 25 años? Bueno, por eso, porque tiene muchas reservas. ¿Por qué Perú no tiene riesgo país? Por eso, porque tiene reservas. ¿Por qué Perú puede financiarse en el exterior emitiendo deuda en soles en lugar de en dólares? Porque tiene una moneda fuerte. Claro. ¿Y por qué tiene una moneda fuerte? Por el respaldo. Porque tiene un respaldo muy grande. Claro. Y como decíamos, en Perú creo que es el más alto la última vez que revisé, que era el equivalente
al 30% de su PBI, y la Argentina tiene, yo dije cero para exagerarlo si querés, pero no debe ni llegar al 1%, es decir, es mínimo para la Argentina. Con lo cual ahí tenemos un tema grande. Yo creo que no quisiera decir que el gobierno desconoce esto, no diría que no pueden ver los ejemplos que están alrededor, pero pareciera que la prioridad del gobierno sigue siendo otra, que es la cuestión de la inflación. Las reservas es en un segundo plano, o a lo sumo solamente para cumplir con el fondo. Mariano, recién en Infobae, también en la parte económica, se hablaba del Banco Central, que volvió a subir las tasas de corto plazo para intentar calmar el dólar. ¿A qué se refiere también? Y todavía también se habla de la volatilidad que está teniendo la moneda. Sí, ahí hay una cuestión que es de las últimas semanas. Solamente lo habrán escuchado, pero lo repasamos para que lo tengamos todos en mente. Hace algunas semanas lo que sucedió fue que el Banco Central terminó con algo que se llaman las LEFI. Las LEFI. ¿Se acordarán que qué despelote que generó eso? Sí, hace algunos años existían las LEVAC, después pasaron a ser las LELIC. Las LEVAC fueron durante el gobierno de Macri, las LELIC durante el gobierno de Alberto Fernández. Este gobierno inauguró las LEFI, más o menos, en todos los casos más o menos sirven para lo mismo, que es para manejar la cantidad de pesos que hay en la economía. Entonces ahí el Banco Central puede expandir la cantidad de pesos si lo necesita, o absorber la cantidad de pesos para que haya menos. Claro, el sobrante de los bancos también, ¿no es cierto? Exactamente, son medidas para manejar la cantidad de pesos y actuar de cierta forma hacia las expectativas de evaluación, de inflación. El tema es que la desarmó de un día para el otro. El tema es que la desarmó era algo que ya se sabía que iba a pasar, no fue sorpresa, y era mucha plata, eran unos... 10 billones aproximadamente. 10 billones de pesos, sí, exactamente, sí. 10 billones de pesos. 10 billones de pesos que queden sueltos sin destino es un peligro, porque vos no sabés si esos pesos van a ir a otras colocaciones en pesos, buscar tasa de interés en pesos, o van a querer ir al dólar. Bueno, evidentemente no todo, pero una parte empezó a presionar al dólar, entonces el gobierno se dio cuenta que necesitaba actuar y tomar algunas medidas de emergencia. Y ahí es cuando empezamos a ver, en las últimas semanas, una fuerte suba en la tasa de interés que el gobierno está ofreciendo para llevarse esos pesos. Lo que dice es... Y revirtió el desarme. El gobierno está enfrente de 10 billones de pesos y dice, yo me los necesito llevar. ¿Qué tasa de interés es lo suficientemente atractiva para esos pesos? En vez de irse al dólar, vengan hacia mí, o queden en los bancos, digamos, para decirlo de otra forma. Lo que tuvo que hacer es subir la tasa de interés, es decir, dar un premio mayor por quedarse en pesos. Y eso es lo que estuvo haciendo. Te digo, hace minutos se conoció también el resultado de una licitación de una licitación de deuda en pesos, que hubo una suba de la tasa de interés también muy, muy fuerte. Esas son todas señales de que el gobierno quiere ponerle un techo. Sí, 4.28 mensual. Sí, exactamente, el triple que la inflación. Sí. Con lo cual, bueno, ahí la lectura para mí más acertada es que el gobierno está haciendo todo lo posible por dar señales de que el techo cambiario que va a aceptar es de 1.300, que va a tomar todas las medidas que sean necesarias para defender ese precio, y que si se quiere ir más allá, van a tener que, los inversores que quieran comprar van a tener que arriesgarse a que el día de mañana no aumente más ese precio y el día de mañana pueda bajar o lo que fuese. Pero como si fuese una especie de... vieron que el techo de la banda era 1.400, un poquito más de 1.400 ahora, bueno, como si fuese un techo un techo antes del techo. Sí. Un techo de Durlock antes de llegar al techo al cielo raso, digamos. Bueno, exacto. Algo así. Bueno, pareciera que 1.300 es el número mágico, que más allá de eso el gobierno no quiere que pase. Seguro. Ahora con las tasas de interés tan elevadas, perjudicás fuertemente, ¿sí?, la toma de crédito, no solamente del ciudadano de a pie, sino fundamentalmente del sector productivo. Sí, correcto. Eso es la contraindicación más fuerte, es que por un lado podés llegar a conseguir calma cambiaria, pero por otro lado, esto que decís vos, sube muchísimo el costo del crédito, el costo del financiamiento para empresas y familias. Para las familias es una cuestión de financiamiento para el consumo, o a través de tarjeta de crédito, préstamos personales, préstamos prendarios, lo que fuese. Y para las empresas, créditos que necesitan no solo para alguna inversión de capital o lo que fuese, sino también, y esto es menos comentado quizás, las empresas miran mucho la tasa de interés para el financiamiento de
la caja chica, de los gastos rápidos. Por ejemplo, no sé, una pyme que necesita pedir un adelanto en cuenta corriente del banco, que es como una especie de préstamo cortito, que después al mes siguiente, cuando le entra alguna facturación, se lo devuelve y demás. Eso tiene una tasa de interés. La semana pasada le estaban pidiendo a algunas pymes, me habían contado, hasta 100% de tasa de interés. 100% de tasa de interés, cuando se espera una inflación proyectada de, no sé, 20, 25, 30, es muchísimo. Es una tasa de interés totalmente prohibitiva. Con lo cual, y yo lo que asumo es que las pymes o cualquier empresa que le digan, mira, yo te presto esta plata pero con 100% de interés, no es que van a decir, bueno, dale, dámelo porque lo necesito. Porque si eso pasa masivamente, se funden las empresas. Probablemente lo que termine pasando es otra cosa, es que no tomen decisiones, que se enfríe la economía y que haya un freno pronunciado en la actividad. Bueno, eso es una noción y una sospecha que es muy fuerte, y hay que ver si se convalida en las próximas semanas. Muy probablemente pase. Ahora, vos escribiste un artículo en Infobae a raíz del Fondo Monetario Internacional en relación a las proyecciones para el crecimiento de la actividad económica en la Argentina. Sí. Estamos a la espera de lo que diga el directorio del Fondo Monetario el jueves, que seguramente se junte el directorio, y bueno, lo que va a suceder con seguridad es que van a aprobar la revisión de metas con el gobierno, más allá de que le haya incumplido la meta de reservas. Va a mandar un desembolso de $2.000 millones, pero hay que ver ahí la letra chica del documento final, si hay algún cambio. Se habla de que va a haber cambios en el programa con el fondo, y esa proyección de 5,5%, el Fondo Monetario la reiteró, pero yo lo tomaría con pinzas, porque parecía una proyección vieja, aunque aparezca como actualizada, y el Fondo Monetario lo ratificó hoy, pareciera vieja, porque hay que ver si esto que hablábamos recién de la última secuencia y de si la economía se va a enfriar un poco o no, que este 5,5 del que venimos hablando, o que proyecta ahí el Fondo Monetario de crecimiento este año, no pueda terminar siendo menor. Te digo, como referencia, hay consultoras privadas que miden este tipo de cosas y hacen sus propias proyecciones, que ya reajustaron el número y dejó de ser 5,5, 5%, y aún están poniéndolo por abajo del 5%. Así que bueno, un tema para prestar atención. Hubo un amesetamiento, según el EMAE, el informe del EMAE, la semana pasada creo que fue, si mal no recuerdo, corregime si me equivoco, Mariano, de un estancamiento, un amesetamiento en torno a la actividad económica, ¿no es cierto? Sí, los datos oficiales llegan hasta mayo, que mostraron ahí es lo que decís vos, un freno. No empieza a ser una caída, franca, pero sí es un freno. Junio todavía no tenemos datos oficiales, tenemos proyecciones sectoriales privadas, y pareciera que la secuencia es la misma. O sea, seguimos con esa tendencia de una economía frenada, esto para despejar fantasmas, no es que estamos hablando ya de una recesión, nada por el estilo, no está en franca caída, simplemente es un freno. Es un problema por distintas razones, no solamente porque la economía siempre es más saludable cuando funciona, es un problema para el gobierno porque justo le toca esta parte del ciclo económico en momentos de elecciones, y no es lo más conveniente para ningún oficialismo encarar elecciones con una economía más tímida o fría o cayendo, en caso de que suele suceder. Y ahí hay un punto que es muy importante, que es que más allá de que la inflación está bastante bajo control, no hubo ninguna consecuencia en la inflación de cualquier movimiento cambiario que hayamos visto, no hubo demasiada repercusión. Sí hay un tema para prestar atención, y en los próximos meses se va a seguir hablando, y es que aunque siga bajando la inflación, o por lo menos no acelere fuertemente, está siempre por abajo del 2%, los salarios están bajando en términos reales, es decir, y por eso muchos focus group, por ejemplo, está esa percepción de la gente de, sí, ok, la inflación está bajando, está todo bien, pero a mí la plata siento que no me alcanza. Y eso no es una noción que dice la gente al aire, sino que está justificado. Y esa justificación es que mientras la inflación desacelera, el salario también está aumentando por abajo de la inflación, con lo cual la gente pierde poder de compra.
Si la gente pierde poder de compra, consume menos, hay menos producción, menos actividad, y volvemos a lo que estábamos comentando antes. Sí, seguramente. Mariano, se conoció en los últimos minutos una decisión de la jueza Loreta Presca con el juicio por la expropiación de YPF, y sobre todo ordenó al Estado argentino que entregue importante cúmulo de información, entre ellos mails de Luis Caputo y Sergio Massa. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, la verdad es que no tuve la oportunidad de leer todavía esta última decisión de Presca, lo vi como lo vimos todos en las noticias. Nada, lo único que te puedo decir como comentario contextual, porque la verdad es que no estoy tan adentro del tema, es que pareciera que los caminos se le van cerrando al gobierno, se van haciendo cada vez más escasos para zafar de tener que pagar o negociar, por lo menos sentarse a negociar con el fondo Burford, que es el fondo que está litigando en los Estados Unidos. Claro, es para descubrir, es para descubrir información relevante, quieren probar o descartar la injerencia del gobierno en las decisiones de YPF. Bueno, y también pidió Loreta Presca información sobre bienes del Banco Central, el Banco Nación y los aviones de Aerolíneas Argentinas e YPF. Sí, eso es lo que suele suceder, pasó en otros juicios también contra Argentina, y es que generalmente los litigantes que tienen un fallo a favor empiezan a buscar la forma de ejecutar ese pago. Y entonces empiezan a buscar cuáles son los activos que tiene un Estado, en este caso de Argentina, en Estados Unidos. Si los encontraran y la jueza lo permitiera, se pueden embargar. Se quedan como una especie de prenda de negociación o de forma de pago. ¿Te acordás? Hace 10, 12 años pasó lo de la fragata Libertad, que fue embargada en medio de un juicio contra los fondos buitres. Había un fondo que se puso, como ahora que está pasando esto de YPF, se puso a buscar activos de Argentina en el exterior, encontró la fragata Libertad, y cuando la fragata estaba en su típico viaje, había parado en un puerto en una ciudad africana, creo en Ghana, y la justicia de Ghana recibió un pedido por parte de los fondos buitre en la justicia de ese país y embargó la fragata en África, una cosa insólita. Después se terminó liberando todo, pero quiero decir, la mecánica siempre es esa. El litigante tiene un fallo a favor y dice, ¿de qué manera me voy a cobrar esto? Y empieza a buscar cosas, y va a buscar qué tiene el banco, lo que decías vos, qué tiene el Banco Nación, qué tiene YPF, qué tiene Aerolíneas Argentinas, todo lo que huela a Estado argentino va a estar en discusión sobre si se lo puede apropiar el fondo Burford como parte de pago. Bien, la última, Mariano, y te agradecemos infinitamente este contacto. Para nosotros es muy importante, muy nutritivo escuchar toda la información y tus consideraciones y tus análisis con respecto a lo que está aconteciendo en el plano económico y financiero. También escribiste a raíz de los dólares extras o adicionales que pueden ingresar al país por la disminución de las retenciones en la segunda mitad del año. Coméntanos un poquito de cuántos dólares adicionales estamos hablando y el impacto, ¿no es cierto?, que esto tendría. Bueno, hay dos formas de medir el impacto. La que asoma como más clara es la que va a tener sobre la campaña del año que viene. Es decir, ahora estacionalmente el agro está en la parte en la que ya terminó la cosecha gruesa, digamos, el momento del año en que más se venden granos al exterior. Ahora vienen unos meses en los que se planifica la campaña del año que viene, empieza la siembra más adelante del año y la cosecha del año que viene. El impacto ahí de la baja de retenciones es que al tener una ecuación económica más favorable para los productores con esta baja impositiva, una cosa que puede pasar es que haya el año que viene más superficie sembrada. Si hay más superficie sembrada, la producción va a terminar siendo mayor. Si la producción es mayor, se exportará más y vendrán más dólares. Ahí la proyección que me daban en el mercado es que entre lo que ya se esperaba antes de esta medida y lo que podría ver como adicional son unos 4.000 millones de dólares. No es una suma que le cambie el panorama
económico de Argentina, pero no es despreciable, 4.000 millones de dólares. Y la segunda vía de impacto por ahí es más difusa y es sobre los granos de este año que todavía faltan vender a lo largo de el segundo semestre del 2025. Son unas 12 millones de toneladas, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Algunos dicen que son unos 12.000 millones de dólares, equivalentes a 12.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares, van a depender de los precios internacionales, pero es más difuso ahí porque los productores como más adelante del año, a partir de septiembre y octubre, empiezan a tener más necesidades financieras o de costo del arrendamiento de los campos y demás, y ahí van a empezar a necesitar vender los granos a los exportadores y hacerse de pesos y bueno, afrontar todos los gastos que necesiten, y ahí se puede llegar a notar una aceleración de las liquidaciones, pero la verdad es que la parte del año en que más dólares entran en el campo ya pasó, y las retenciones me parece que lo más razonable es pensarlo más para la campaña del año que viene que para esta. Me parece que este año ya está jugado y hay que ver si el año que viene, como te digo, esos 4.000 millones de dólares adicionales a lo que ellos esperaban, están o no. Bien, de todas maneras, este mes destacás en tu artículo que la liquidación del agro va a superar los 3.800 millones de dólares. El mes de julio con mejores números en 20 años. Sí, correcto. El jueves es el último día, pero ya todas las predicciones hacen indicar que va a ser el mejor julio en 2 décadas. Bueno, ahí la explicación es porque se preveía que la baja de retenciones iba a ser solamente hasta el 30 de junio, entonces aceleraron mucho las liquidaciones, algunas quedaron para julio, por eso se computa el mes de julio, y desde ese momento empieza una baja pronunciada. Ya se habla, en su momento hubo como picos de 300 millones diarios, que es una barbaridad de plata para las épocas de cosecha gruesa, quiero decir. O sea, era mucho incluso para los contextos de alto ingreso, y ahora eso bajaría a menos de 100. Y bueno, hay que ver ahí cómo va a seguir la cosa, porque si vas a tener mucho menos ingresos de dólares que antes, pero la misma o más cantidad de demanda de dólares, bueno, ¿qué va a pasar? A menor oferta y más demanda sube el precio. Bueno, claro, hay que ver ahí si eso no va a meter presión y ruido o no. Mariano, te agradecemos infinitamente. Siempre un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, un abrazo grande para todos. Chau, chau. Adiós, hasta luego. Mariano Boettner, periodista especializado en economía y finanzas de Infobae, pasaba por la cocina de las noticias.